Buenas noches. Buenas noches, jóvenes. ¿Me escuchan? Quienes estén ahí. A ver por el chat. Perfecto. Se escucha bien, ¿no? Muy bien. Vamos entonces esta noche a hacer lo más interactivo que se pueda. Voy a avanzar en la medida que ustedes me vayan respondiendo. Si no tengo respuestas, me quedaré esperando. Tenemos un par de casitos clásicos de lo que siempre se ve en medicina, tanto cuando uno recibe el paciente en la emergencia, como cuando uno tiene ya el paciente en piso y cómo se termina complicando, qué hay que hacer con ese paciente, qué no hay que hacer, qué le deben pedir, qué no le deben pedir, todo aquello por lo cual los van a saturar, los van a criticar y muchas veces le van a decir, ¿dónde has estudiado que no sabes hacer nada? ¿Ok? Entonces, esa es la clásica, ¿no es cierto? Entonces, queremos que darles unos tips para ver si eso no los estresa mucho, les permite estudiar con mayor facilidad. Muy bien, buenas noches chicos. Vamos entonces con casos clínicos de medicina interna, casos clásicos, y vamos a ir avanzando conforme les voy a preguntar y vamos avanzando el caso. Es como contarles qué pasó con un paciente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Muy bien, vamos entonces. El primer caso es un caso de un varón de 65 años con antecedentes de hipertensión arterial, clásico, diabetes y gota. Un varón gotoso, probablemente con sobrepeso, obesidad, que ingresa a emergencia con un déficit neurológico brusco que se caracteriza por debilidad en mi cuerpo derecho, con dismetría facial, predominio de miembro superior, curso con disartria, no hay pérdida de conciencia, por lo que es evaluado en silla de ruedas y se le coloca una vía con destroza al 5 y se le da aspirina. Primera crítica y primer comentario. ¿Qué les parece que puede estar pasando? ¿Qué les parece que le hayan puesto a priori una dextrosa y una aspirina? Lo que sucede es que a veces el paciente llega al triaje, la enfermera que sabe que al final le van a mandar a poner una vía y por ahí alguien que se lanza a colocarle, a darle la aspirina. Vamos, ¿qué les parece a ustedes ese primer apronte del caso? A priori, así a simple vista, ¿qué pareciera? Un ACV isquémico, un ictus o un stroke. Francamente, a mí me gusta mucho la palabra stroke porque es más exacta y la traducción carolina exacta es ictus, ¿no es cierto? No sabemos 100% si es isquémico, da la apariencia, ¿no? Al quien le dio la aspirina le pareció lo mismo, ¿no es cierto? Primera pregunta, ¿estará bien dada la aspirina? ¿Qué les parece? ¿Estará bien dada la aspirina? No a priori, ¿no, Emer? No a priori porque ya te deja un poco en el aire la posibilidad de trombolizarlo y porque no tienes la imagen. Son dos cosas, ¿no es cierto? ¿Por qué no podrías trombolizarlo? Primero falta la imagen, pero lo otro es que ya el riesgo de sangrado al darle aspirina se eleva. No sabemos si hay un trombo, exacto. No podemos trombolizar a un paciente. Ahora, ¿qué pasa si estás en un hospital donde definitivamente no vas a trombolizarlo nunca? Podrías haberle dado la aspirina a priori, y eso es lo que creo que puede haber pasado, ¿no es cierto? Y hasta podrías estar en un hospital donde sabes que la tomografía no va a llegar sino hasta después de muchas horas. Y entonces ahí sí, y miren lo que les voy a decir, ¿ah? Ahí sí justifico la aspirina muy bien. ¿Por qué? Porque la aspirina
podría ayudar a que esto no sea tan grave como puede ser. Lo ideal sería poder hacerle la tomografía, o sea, lo primero, ¿no es cierto? Vamos a ver a este paciente, hacerle el ATAC, le haces tu tomografía, miras si realmente es isquémico, miras si es leve, si es moderado, si es severo, de eso va a depender fundamentalmente, ¿no? El riesgo de sangrado que podría convertirse, porque un isquémico muy severo puede convertirse en un hemorrágico y tu trombolisis termina siendo peor que la enfermedad, o sea, la solución termina siendo peor que la enfermedad. Y entonces, obviamente, la aspirina tendría que haber esperado. Pero ¿qué pasa si tienes la realidad de que tú sabes que, uno, no vas a tener una tomografía hasta después de muchas horas o quizás nunca, porque tu hospital o no lo tiene operativo y vas a depender de si lo pueden pagar o no? Y lo siguiente, sabes que no vas a hacer trombolisis. Entonces, solo en esas circunstancias justifico esta aspirina, ¿ya? ¿Por qué la dextrosa? ¿Quién me comenta eso? ¿Por qué no un cloruro? Muy buena absorción, Jorge, exacto. O sea, el peor riesgo de daño, lo que puede hacer más daño a un paciente que hace un stroke es la hipoglucemia. Entonces, si bien es cierto, una dextrosa al 5 no es mucho, pero ya es algo mejor que colocar un cloruro. La segunda motivo por cual no colocar un cloruro de sodio es que generalmente estos pacientes hacen crisis hipertensivas. Cloruro de sodio sería útil si el paciente estuviera, ¿en qué condición? En condición de hipotenso, ahí sí, ¿no? La cosa cambia. Pero si el paciente está más bien hipertenso, pues un cloruro deja de ser la primera elección, ¿ok? Deja de ser la primera elección. Y la dextrosa, el tener una glucosa alta no es grave realmente como sí lo es, ¿no? No es tan grave, ¿no? Salvo que esté por encima de 300, como sí lo es tener una glucemia por debajo de 60. Entonces, 60 es nuestro corte si es que nosotros estamos pensando en hipoglicemia. Esto sí es grave y produce más daño cerebral. Vamos con lo siguiente, a ver, ¿qué dice? Al examen tienes un pulso irregular, una frecuencia cardíaca de 140, una presión de 150-90, la boca está desviada, la frente sin alteración, hay debilidad marcada del miembro superior izquierdo y hay disminución de la sensibilidad y disartria marcada. ¿Cuál es la evaluación correcta inicial? Entonces, ahora tenemos más datos. ¿Qué me podrían decir? Todo apunta a que es un ACV. No sabemos si isquémico, hemorrágico, 100%. ¿Qué les dice los nuevos hallazgos? ¿Qué se ha sumado en el área cardiovascular? ¿Cuál es la primera sospecha? Adicional al ACV isquémico o al stroke. Hay hipertensión, sí, hay una hipertensión. Ya sabíamos que era hipertenso, Carolina. La taquicardia EMER, perfecto. Esa taquicardia irregular es sinónimo de fibrilación auricular. ¿Y cómo se llama esa fibrilación? El apellido. Fibrilación auricular es cualquier fibrilación. Es la arritmia más frecuente, pero tiene un apellido con respuesta ventricular alta. Es una FARVA, es una fibrilación ventricular, fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Por encima de 100 es una respuesta ventricular alta. ¿Y por qué es importante? Porque este paciente puede ser una fibrilación nueva o puede ser que ya venga fibrilando varios días o semanas y cuando hace la respuesta alta es que se suelta el trombo. Si yo tengo, si yo tengo ahora ya más certeza de que esto es un trombo, más que un trombo, esto hasta podría ser un coágulo, con una arritmia como la fibrilación auricular, lo más probable es que tenga incluso coágulo, además de trombo, y el paciente haya producido todo esto por la estasis que produce la fibrilación. Recuerden que la fibrilación auricular produce una estasis ¿dónde?
¿Dónde produce el estasis? En la aurícula izquierda. Así es. Entonces ya estoy mirando y digo, ¿este es un tromboembólico o un cardioembólico? Entonces ya a priori esto es un cardioembólico. Entonces yo decía, entre los ACV isquémicos o stroke o ictus, yo tengo básicamente que diferenciar tromboembólicos o cardioembólicos. ¿Cuáles son peores? Los peores son los cardioembólicos. ¿Y los cardioembólicos hacia dónde suelen ir? ¿A qué territorio? Cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral media. A la cerebral media. ¿Y la cerebral media suele caracterizarse por esta clínica o no? Sí, así es. Suele haber compromiso facio-braquial y a veces también pedio. Suele haber disartria facia, ¿no es cierto? Hipoestesia y disartria marcada. Entonces, esto parece una ACV de arteria cerebral media por fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. ¿Se dan cuenta cómo pueden ya ustedes tener en su hojita cuando hacen la nota del paciente en la emergencia? Atrévanse a hacer el diagnóstico así. Atrévanse a hacer el diagnóstico así, porque ustedes lo pueden hacer. Entonces, tienes ese paciente. Entonces, ¿qué es lo primero que quieres ver? ¿Qué cosa lo va a seguir dañando? ¿Qué cosa quieres detener? ¿Este paciente podría entrar en hipotensión? Sí, porque esa fibrilación está en 140, 150, es arrítmico. ¿Podría llegar a 200? Podría ser reentrada, ¿no es cierto? Y podría entrar en hipotensión. Entonces, ¿qué requieres ahorita? Hay que controlar no la arritmia, sino hay que controlar la frecuencia. Siempre lo primero es controlar la frecuencia. Y entonces lo primero que necesitas, ¿qué es? Corroborar que eso es una FA, tu electro. Pero antes de eso, tú dices, bueno, sí, necesito mi electro, pero esto es un ACV, sí, y solamente para hacer el comentario, esta es la triada clásica de Cincinnati, ¿ya? También existe lo que se llama el FAST, donde en tu examen inmediato de un paciente que llega con déficit neurológico, tú dices, sonría, desviación de la comisura, levante ambos brazos, cayó un brazo y le haces repita la frase que te guste, ¿no? Y no la puedes repetir y ahí vas a encontrar la alteración. 3 de 3, no tienes pierde. Basta que tengas 1 de 3 para que la sospecha sea alta. Esto es lo que se llama, ¿no? La escala de Cincinnati. Y cuando esto le sumas el tiempo, se llama también la escala FAST. Y entonces le tomas el electro y tienes su electro. Entonces, inmediatamente te das cuenta de la arritmia, la ausencia de P, es una fibrilación, tiene algunas zonas, ¿no? Donde tienes ¿no? una ligera depresión del ST, probablemente por sobrecarga de volumen. Y entonces, ¿qué es lo primero que debes hacer? Cuando tienes en este paciente, mientras vas definiendo la tomografía, o sea, le vas a hacer obviamente le vas a hacer su tomografía. Pero mientras vas esperando la tomografía, con ese electro que debes hacer, ¿cuáles son el primer paso en una fibrilación auricular? Uno, control de, alguien lo dijo antes, ¿ah? ¿Me escuchan? Así es. Con beta block, ¿por qué? Control de frecuencia cardíaca. Control de frecuencia cardíaca. Puede ser con beta block si lo tienes parenteral. ¿Qué es lo más probable que tengas a la mano? Y eso se lo digo así. Atenolol oral, pero propanolol puedes tener parenteral. A veces hay, a veces no hay. Pero ¿qué es lo más probable que sí tengas? Lo más probable que tengas es verapamilo.
Verapamilo. Si bien es cierto, lo ideal sería un beta block, no lo vas a tener parenteral. Doctor, ¿le puedo dar oral? No, no le puedes dar oral, Carolina. No puedes darle bisoprolol oral, no puedes darle propranolol, no. Este paciente es una emergencia. Su vía oral está en NPO. Tu primera indicación es uno, nada por vía oral. Entonces, el tiempo que va a actuar también va a demorar. ¿Cómo puedes controlar esto? Si no tienes un beta block parenteral, que la mayoría de los hospitales de Lima no los tienen, y del Perú en general, vas a tener que usar verapamilo. El verapamilo viene en ampolla de 5 miligramos. Le dices a la enfermera, dilúyalo hasta 10 mililitros con solución. O sea, ¿qué significa? Que cada mililitro tiene ¿cuánto? 0,5 miligramos por mililitro. Y arrancas con 3 miligramos. Eso significa, pásele lento 6 centímetros, ¿sí o no? Pásele lento 6 centímetros. ¿Qué haces tú mientras? Tú eres el interno. Y si no tienes residente, hazlo. Ah, lánzate, lánzate. Nadie te va a criticar por eso, o si te critican es por ignorancia. Entonces, 6 centímetros, le pasas sus 3 miligramos, lento, señorita, pásale lento, y mientras tanto, tú, si no tienes monitor, si no lo tienes con monitor al paciente, así lo hemos hecho toda la vida, con tu mano en el pulso, con tu estetoscopio en el corazón y tomándole la presión para que no se hipotense, porque el verapamilo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el verapamilo? Bloqueador del canal de calcio que no produce taquicardia, sino bradicardia, tiende a disminuir la frecuencia cardíaca. Entonces, es el producto que más utilizamos, le das ahí, pones los primeros 6 centímetros, tomas presión, no se hipotensó, estaba en 15,8, ya bajó a 13,7, no te asustes, asústate cuando baje de 100 y le sigues poniendo los otros 2 centímetros, un centímetro más y su frecuencia bajó a 100. Perfecto. En algún momento, de repente acá, lo tuviste en 80 y te asustaste. A veces baja hasta 60, pero después volvió a subir a 100. Terminaste poniendo los 5 centímetros. Pregunta, ¿puedes utilizar este verapamilo o tu betabloc si tuvieras atenolol o propanolol? ¿Puedes utilizar alguno de ellos si el paciente llega hipotenso? ¿Puede la fibrilación auricular producir hipotensión? Sí, cuando la taquicardia va por encima de 150. ¿Qué pasa si el paciente viene hipotenso? ¿Cómo le controlas la frecuencia? Esto se llama cardioversión farmacológica. Cuando usas betabloc o verapamilo o diltiazem, ojo que puedes usar verapamilo o su hermana diltiazem también, ¿ah? Y como ustedes mismos pusieron, betabloc si hubiera, mejor todavía. Y esto se llama cardioversión farmacológica. Pero si el paciente está hipotenso, claro, les estaba soplando, ¿no? Tienes que realizar una cardioversión eléctrica. Doctor, llamo al cardiólogo. Bueno, para que no les digan nada malo, llámalo, pues, ¿no? Pero lo que tienes que, mientras tanto, mientras viene el cardiólogo que puede estar por ahí haciendo interconsulta o en otra cosa, te consigues el desfibrilador, porque es el desfibrilador, ojo, es el desfibrilador el que se utiliza. Tú consigues el desfibrilador que además es un cardiovertor. ¿Cómo conviertes un desfibrilador en cardiovertor? Tienes el aparato ahí, tienes las paletas, tienes la pantallita
tienes acá para girar, para poner 60, 50, 60, 100 hasta 150 joules, ¿no es cierto? En los actuales, en los antiguos hasta 360, pero tienes un botoncito acá que dice así, SYNC, con Y. Un botoncito que dice así, ¿ves? SYNC. Eso es lo que convierte tu desfibrilador en cardiovertor. Entonces machucas el botoncito, se prende rojo o en algunos se prende verde, machucas el botoncito, la luz se prende y ya está sincronizado. Cuando tú desfibrilas, la electricidad que le vas a aplicar al corazón para que en ese momento hagas asistolia y nuevamente la fibrilación ventricular que está en paro entre en un solo ritmo, ¿no? Puede caer en cualquier sitio. Puede caer en cualquier sitio. ¿Ok? Esa es la idea. Pero cuando tú usas las mismas paletas machucando el zinc, o sea, cuando cardioviertes, puedes usar incluso hasta la misma potencia. Puedes usar 100, 150. Usualmente se usa 60 al inicio, en la primera vez. Y cuando lo pones, el haz de electricidad va a caer exactamente, porque acá no está en fibrilación ventricular, va a caer sobre el QRS, pero va a evitar que caiga sobre la repolarización. ¿Cómo se llama esa onda de repolarización? En la onda T. Si tú no machucaste, metes el haz de electricidad y no machucaste el zinc, entonces va a caer, puede caer. Y si tienes la mala suerte que caiga la repolarización, lo mataste. Lo mataste salvo que haya alguien que pueda colocarle un marcapaso en forma inmediata. ¿Se dan cuenta? Entonces, el mismo aparato de desfibrilación te sirve para cardiovertir con este botón. Entonces, el paciente hipotenso, tú agarras, obviamente vas a tener, duele la electricidad, tienes que ponerle algo de sedación, le explicas. Hoy en día se pueden usar solamente unas paletas que se pegan, otras, o si no usas las palas, le pones bastante gel y preparas, pones el zinc y disparas 60 de arranque y vas a ver cómo, ¡pum!, el paciente de pronto cae en, 60, en frecuencia cardíaca de 65, 70, por ahí. Incluso las fibrilaciones auriculares agudas con esto pueden llegar a revertir y entrar en sinusal. ¿Ya? Ok. ¿Cuándo es aguda una fibrilación? ¿Cuándo es aguda una fibrilación auricular? Hasta los... ¿Hasta cuándo se considera aguda una fibrilación y a partir de cuándo ya no es aguda, es crónica? Tiempo, corte. A ver, chicos, ayuden. 24, 48, 72, 24. No, está cerca, 48. Perfecto. 48 horas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque en las primeras 48 horas, si esto es agudo, si es agudo, el riesgo de que haya producido un trombo es mínimo. Después de las 48 horas, para hacer esta cardioversión, se recomienda siempre primero un ecocardio para asegurarse de que no hay trombos pegados a la pared. ¿Por qué? Porque si tú haces que entre en sinusal, esa aurícula izquierda comienza a latir, que no estaba latiendo, y entonces se desprende coágulo, y muchos ACVs isquémicos se han dado después de cardiovertir. Hay pacientes que solamente vinieron porque tenían palpitaciones, le dijeron, oye, estás fibrilando, te vamos a cardiovertir, lo cardioverten y dicen, oye, miren, el electro excelente, entró en sinusal. Sí, señor, ¿cómo se siente? Le produjeron un ACV isquémico por no haber verificado que tenía ya coágulos preformados.
¿Ya? Tengan mucho cuidado con eso. Entonces, controlar la frecuencia puede hacerse de estas maneras. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que está con la frecuencia alta? No está hipotenso, no lo voy a cardiovertir eléctricamente. Mi cardioversión tiene que ser farmacológica, pero es un paciente con insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, este mismo ejemplo que les pongo acá, la sospecha que hay cardiomegalia, que hay sobrecarga, de repente veo el corazón y digo, no, mi electro y mis antecedentes. Es un paciente con ICC, un ICC avanzado. ¿Puedo darle verapamilo? No. Entonces ahí viene el problema. ¿Cómo le controlo la frecuencia cardíaca a ese paciente? Porque tengo que hacer eso primero. Incluso antes de trombolizarlo, tengo que controlarle la frecuencia cardíaca. Hay una droga muy antigua que se usa ahí. Eso, Eros. Lo digitalizo. Entonces uso la digoxina. Eso se llama digitalizar. Y como es una droga de rango estrecho, tengo que darle una carga de digoxina parenteral. La digoxina parenteral, ¿cómo se llama? La natócido C. El anatócido de 0,4 miligramos se le da hasta 3 dosis. ¿Ya? Le pones una, le pones otra, hasta que con eso controlas la frecuencia. ¿Es efectivo? Medianamente efectivo. La otra opción es usar amiodarona. El problema de la amiodarona, que también demora hacer la infusión, es que tienes que estar seguro que el paciente no es una FA aguda, porque con amiodarona puede entrar en sinusal, en cambio con digoxina no. ¿Vean, ven la diferencia? Si solamente tengo que controlar frecuencia en una falla cardíaca, idealmente uso digital. Pero si tengo una falla cardíaca y es agudo, mi ecocardio me dice que no hay. Hoy en día es fácil hacer un ecocardio en emergencia, se llama EcoFast, ¿ya? Y lo están haciendo los internistas, lo están haciendo los emergenciólogos. Entonces viene, le hace su EcoFast y dices, ah, no, no tiene coágulos, mejor ponle amiodarona, porque ponerle amiodarona a un paciente sin saber si tiene un coágulo y tú no sabes, y tú dices está fea, no parece aguda, entonces puedes producir el mismo problema que habíamos dicho, ¿no? Desprender un coágulo. Entonces miren cómo tienes ahorita, tienes diagnosticado, entonces pasamos al siguiente punto, tenemos un ACV isquémico de cerebral media, de arteria cerebral media, con una FA con respuesta ventricular controlada, que ya se controló. Pasemos al siguiente. ¿Qué dice el siguiente? Se controla la frecuencia cardíaca, pero persiste irregular. La tomografía evidencia lo que habíamos pensado, un ACV en el territorio de cerebral media. Perdón, Entonces vemos ahí nuestro ACV en cerebral media, moderado. Podríamos trombolizarlo aunque le dieron aspirina. Se controla la frecuencia, pero persiste irregular. Entonces la tomografía nos evidencia eso. Y se me comió algo. Espérense un momentito. No lo voy a trombolizar. O sea, acá debía decir eso, pero se me falló. No lo voy a trombolizar. No tengo trombolisis. Si lo trombolizara, ¿cuál sería, si recuerdan, los criterios de exclusión que más recuerdan? Primero, los criterios de exclusión pueden ser por el antecedente, pueden ser. Primero es los criterios de inclusión. Muy bien, Emer. De inclusión son, uno, que tenga menos de 4,5 horas. Más de 4,5 ya lo excluyes. Muy bien, Emer. Es el corte, ¿no es cierto? Entonces, lo primero serían los criterios de inclusión. Los criterios de inclusión es que tenga menos de 4,5 horas. ¿Qué otro criterio de inclusión? Que no haya sangrado, ¿no?
que no tenga ningún rasgo, porque acuérdense que los ACV isquémicos, especialmente los de cerebral media, pueden producir pequeños sangrados intraparenquimales, ¿no? Por destrucción o licuefacción del tejido cuando son muy amplios. Entonces, tener cuidado con eso. ¿Qué cosa me va a excluir? Además del tiempo, me va a excluir. ¿Qué tal si acá aparece o tiene el antecedente de un nódulo en el cerebro? Así es, está contraindicado. No puedo tener ningún proceso expansivo intracerebral. Antecedente de sangrado, los últimos 21 días. Cirugías, especialmente cerebroespinales, los últimos 21 días, también contraindica. Entonces tengo varios criterios. En presión arterial, el límite tiene que estar por debajo incluso hoy Eros es 185 con 110, pero ahí está, aproximadamente es lo mismo. Entonces, tengo que tener controlada la frecuencia cardíaca, tengo que tener varios parámetros. Y entonces la trombolisis puede ser, ¿no? Intravenosa o también puede hacerse la trombectomía, que es mucho más invasivo. Entonces, tengo esa posibilidad. No, si yo no tengo la posibilidad de hacer trombolisis, entonces simplemente le voy a dar primero antiagregación efectiva. Generalmente se recomienda hoy en día darle aspirina más qué, más clopidogrel. Entonces, generalmente se recomienda hoy en día aspirina más clopidogrel por lo menos hasta el día 21, generalmente si el paciente, dependiendo del riesgo, ¿no? Entonces le das aspirina más clopidogrel y evalúas su riesgo. ¿Con qué evalúas el riesgo de darle anticoagulación permanente? O sea, ¿cómo evalúas el riesgo de que vuelva a presentarse nuevamente? En realidad puede ser una fibrilación, exacto. Puede ser una fibrilación no persistente, lo cardioviertes rápido la primera vez y ves el riesgo, CHAS-VAS. El CHAS-VAS 2, que básicamente te va a evaluar si tienes dos o más, le vas a dar. Si tienes uno o cero, no le vas a dar anticoagulación permanente. Si tú decides darle anticoagulación, ya suspendes esto. Suspendes esto. Y en la anticoagulación, ¿qué es lo que vas a utilizar? Preferentemente, hoy en día, no, hoy en día, por eso les decía, se prefiere primero NOAX. ¿Cuándo se prefiere la warfarina? Cuando además de esto es valvular. Ahí sí. Pero si ya no es valvular, el paciente no tiene una válvula adicionalmente enferma, prostética ¿no? O pendiente de cirugía, preferible es utilizar NOAX, sea apixaban o rivaroxaban. También dabigatran, pero preferentemente una vez al día, rivaroxaban. Entonces, eso sería básicamente a donde vas a apuntar a tu paciente. ¿Cómo controlas la fibrilación? Si el paciente lo defines que no tiene, su ecocardio no tiene riesgo, lo vas a tratar de cardiovertir con amiodarona. Entonces ya al paciente, además, crónicamente le darás probablemente amiodarona. ¿Qué cuidados debo tener cuando uso amiodarona? ¿Perfil de qué le debo pedir a un paciente que le dé amiodarona? Claro, la placa de tórax, porque sí es neumotóxico. Renal no.
pero básicamente problemas tiroideos. El perfil. Ojo que amiodarona es una de las drogas que más se asocia a tiroiditis inducida por drogas y me puede producir que el paciente haga tanto hiper como hipo y puede hacer tiroiditis en forma aguda. Entonces tengo que pedirle un perfil tiroideo. Tengo que ver, además, la radiografía de tórax, como él lo puso muy bien ahí, que es característico, puede tener toxicidad pulmonar, definitivamente, y cuidar la amiodarona. Desamiodarona, anticoagulación. La ventaja de usar los NOACs es que no necesito controles de laboratorio. Si uso warfarina, ¿qué control de laboratorio necesito? Lo tengo que manejar con INR, y ese INR entre 2 y 3. Así es. El gran problema de warfarina es que va a interactuar con más de 26 drogas comunes, se puede modificar con mucha facilidad por interacciones, incluso por la dieta, ¿no? Si es muy rica en verdes o en grasas, entonces es un gran problema. Acá es mucho más suelto, costo mayor, pero sí, tiene esa ventaja de tener al paciente con menos interacciones, incluso se ve hoy en día en las series menos riesgo de sangrado. Entonces ya estoy por darle de alta al paciente, dice, al cuarto día le indican alta ya, con Rivaroxaban, pero cuando ya estaba de alta, ese es clásico en los hospitales, ¿ah? El paciente me hace fiebre y desatura. ¿Qué implica? ¿Qué piensa? ¿Cuál es el riesgo de este paciente para eso, Emer? Se aspiró. ¿No lo cuidamos o sí lo cuidamos? No lo cuidamos. ¿Qué cuidado hay que tener en este paciente para que no se aspire? Es muy frecuente, ¿eh? Ustedes lo van a ver. La cama a más 30 grados. En su examen clínico, chicos, observen si el paciente se atora con pequeños sorbos de agua. Ustedes le dan un sorbo de agua y el paciente se atora. Tiene problema de deglución. Es parte de la secuela. Entonces, si es así, nada de dieta, mejor es colocarle una sonda. La familia no quiere sonda, se va a aspirar. Y pum, se aspiró. Ustedes le dijeron y se aspiró. ¿Qué implica entonces? Lo más probable es que esté desaturando. ¿Cuánto creen que esté la saturación? ¿Es la neumonía aspirativa de estos pacientes leve o suele ser severa? ¿Qué creen? Suele ser severa. Y ahí la tienen. 2/3 del pulmón tomado. 2/3 del pulmón tomado. ¿Cuál es el gran problema de esta aspiración? Se ha dado después del cuarto día. ¿Es intra o no es intrahospitalaria? Es intrahospitalaria. Y además de eso, se ha sumado a los intros. ¿Cuáles son los intrahospitalarios que más se suman acá? Obviamente, bacilo gram negativos. Pero a esto se le va a sumar, por ser aspirativo, ¿qué cosa? No está filo, porque no es como una neumonía aspirativa. No, acá a estos bacilos reactivos se le va a sumar anaerobios sobre todo. Anaerobios. Y entonces, en el hospital más chiquito, ¿no? Pero donde ustedes pueden hacer siempre bien las cosas, lo primero, lo que dirán, bueno, mi hospital es nivel 1, ¿necesitarán cubrir antiseudomónico? No creo, ¿no? ¿Cuál sería la combinación de inicio? Para que me cubra bacilos negativos comunes y para que me cubra anaerobios. Así es. No Cefta, sino ceftriaxona. Creo que quisiste ponerle sueros. Ceftriaxona. Si extrapsona más clinda puede ser suficiente en el primer nivel, incluso hasta el segundo. Generalmente en el primer nivel nomás lo recomiendo. Ceftriaxona, ¿cuánto? 2 gramitos. ¿Y clinda cuánto? Porque ahora sí ya tienen que tener tienen que escribir la indicación correcta. No tanto. 900 se suele usar Emer cuando es absceso, ¿ya? 600 miligramos cada 8. 900 cuando es absceso, ¿ya? Ok. Si bien es cierto, es de 300 a 900 el rango,
Para esto usamos 600 cada 8 y 900 cuando tenemos sospecha de absceso. Si no, la combinación en el nivel 2, preferible es usar ceftazidima, ya anticedomona o cefepime de preferencia. Y siguen combinándola con clinda, porque la clinda va bien en pulmón, a pesar de que es un antianaerobio intermedio, no es de alta potencia, todavía va bien. Pero si yo tengo que los pacientes van mal en mi hospital, o sea, en general no responde bien a estas combinaciones y yo sé que necesito mayor potencia, ¿cuál sería el antibiótico ideal que reemplazan a la Cefta o Cefepime con Clinda? Alto costo, pero ideal de primer paso. Exacto. Piperacilina, tazobactam. Piptaz, como decimos, tazobactam, que es 4,5 gramos cada 8 horas. Muy bien. Además, está desaturando. ¿Qué le pondremos? Lo que Vizcarra le negó a medio Perú. ¿Qué le ponemos? No es ivermectina. Lo que Vizcarra le negó a medio Perú, así es. Le vamos a poner oxígeno. Le vamos a poner oxígeno. A estos pacientes no les puedes colocar cánula. Tienes que colocarle una. Si no puedes tener una máscara usual, le colocas un Venturi al menos. ¿Ok? Y va a depender. Acuérdense que esto lo manejas con la relación PAFI. Que tu relación PAFI siempre esté por encima de 300. Entonces, le colocas 30% y está por encima de 300, está bien. Le colocas, no está así, le subes a 40 o 50%. Entonces, acuérdense que los Venturi tienen siempre dos bases. La base blanca, que tiene 35, 40 y 50%. Y la base verde, que tiene 24, 28, ¿no es cierto? Y 30%. Y es muy útil porque te permite manejar tanto los de bajo como los de alta, a veces alto flujo de oxígeno. Recuerden que la máscara de reservorio solo se puede utilizar por horas, no lo puedes usar por días. Lo ideal sería una cánula de alto flujo, pero no siempre la vas a tener a la mano. Entonces, lo tienes bonito a tu paciente, pero acá falta algo. ¿Qué es característico en una neumonía? Porque lo que ha hecho es una neumonía aspirativa. ¿Qué es característico en una aspirativa clínicamente? Característico es que el paciente tosa, pero que bote. ¿Han visto cómo está lleno de pus ese pulmón? Eso es pus, esputo. Tiene gran cantidad de esputo. Entonces, este paciente tiene alta cantidad de esputo. Entonces, ¿qué va a necesitar? Aspiración. Tienes que dejar la indicación. Aspiración constante. ¿Cómo haces? Si tú ves que el esputo es espeso, ¿qué debes hacer? Y ahí sí, además de aspirar, muy bien, Eros, es fluidificar. La hidratación siempre es buena, Jorge, pero el problema es que estos viejitos, si los hidratas mucho, con facilidad los llevas al otro lado, los congestionas y van a estar más hipóxicos por eso. Entonces tienes que darle fluidificante, que el útil y el que se debe usar es acetilcisteína. La acetilcisteína va entre 200 a 600 miligramos. Generalmente usamos 600 miligramos sobres cada 12 o cada 8 horas, dependiendo de la intensidad del paciente. ¿Ya? Útil, muy útil. Entonces, ayuda a fluir y eso ayuda a que el paciente no forme, imagínense que esa cantidad de secreción, tacos, y encima el paciente está disminuido de su fuerza por la enfermedad, van a producir atelectasias, se va a producir y va a comenzar a quedarse la secreción
no llega el oxígeno y ¿quién está feliz ahí? El anaerobio. ¿Y en qué se va a convertir? ¿Cuál es la complicación que va a generar esa neumonía aspirativa? Va a generar una, ¿cuál es la gran complicación? Puede ser empiema, pero la complicación más frecuente es el absceso. En el caso de neumonía aspirativa es el absceso. En el caso de la neumonía por estafilo intrahospitalaria, ahí sí es empiema, ¿ya? Ahí sí es empiema, como puso Emer. Pero en el caso de la neumonía aspirativa, lo más frecuente es el absceso. E incluso acá, ya uno con malicia puede ir mirando ya zonas que se pueden estar haciendo neumatoceles y pueden empezar a sedar con facilidad. Muy bien. Entonces tienes a ese, perdón, y entonces tenemos un AGA. Y dice, el AGA tiene 7,12 con bicarbonato de 12, un PaCO2 en 25 y un PaO2, perdón, acá está mal, es un PaO2, este de acá, borren la C, perdón, aquí borren esta C, en 54. Y el FiO2 con 0,21. Entonces, ¿cuánto sale el PAFI ahí? ¿Cuánto sale el PAFI? No lo saqué a tiempo. Es 54 entre 0,21. Tengo un PAFI de 257. Este paciente tranquilamente podría estar yendo a un severo distrés respiratorio. ¿Ok? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo está? ¿Qué trastorno ácido base tiene? Hay una acidosis metabólica. ¿Compensada o descompensada? Sacamos, veamos nuestro bicarbonato. Nuestro bicarbonato, ¿por cuánto? Por 1,5. ¿Cuánto sale eso? 18 más 8, 26, más menos 2 está en el rango. Entonces es, como dice Jorge, compensada. Muy bien. Tenemos una acidosis metabólica compensada. Lo más probable es que tenga un lactato alto, ¿no? Sí, debe tener un lactato alto porque debe ser séptico, ¿no es cierto? Aunque es importante mirar todo porque acuérdense que es diabético, por una sepsis, por un proceso así, también podría hacerse cetoacidosis. Pero no tenemos nada que nos indique eso al menos en este momento. El paciente acá puede requerir lo mínimo una cánula de alto flujo. Necesita una cánula de alto flujo. Este paciente hay que observarlo y si es posible, ventilación no invasiva en algunos casos. ¿Ok? Y hay que tener visto que el paciente podría requerir incluso ventilación mecánica si es que baja de cuánto, PAFI. Si es menor del PAFI de 150, ¿no? Entonces, o si tiene una gradiente alveolo arterial alta, mayor de 450. O si su presión de oxígeno está por debajo de 55 al 100%. Lo tiene con cánula y no sube de 55. Entonces hay que tener la alerta con este paciente. Lamentablemente estos pacientes a veces, como decíamos, se reinfartan. ¿Y por qué se reinfartó? Y lo he visto mil veces, ¿ah? Se reinfartan porque en ese contexto de la sepsis, de la aspiración que hizo nuevamente la fibrilación, se desbocó una noche, volvió a hacer un nuevo infarto cerebral. ¿Y por qué hace hemorragia? Porque hacen un infarto masivo sobre el otro infarto y el tejido, ¿no? Se necrosa en el cerebro y hace hemorragia y termina invadiendo ventrículos y fallece. Pregunta ahí, este paciente falleció. O sea, quiero darles esa
condición de que muchos de los pacientes que van a ver, lamentablemente puede pasar eso. Entonces, hay una actividad que a mí me gustaba hacer y casi nunca la podía hacer, porque en nuestro país no somos críticos, que se llama muerte y complicaciones. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo alguna vez, pero es la mejor actividad que puede hacer un hospital docente. Y en muerte y complicaciones uno pues evalúa paso por paso todo lo malo que se pudo haber hecho. Quiénes lo hicieron para que no lo vuelvan a hacer. Eso es lo que no le gusta a los peruanos, que le digan tú lo hiciste mal, porque desde el momento que estudias medicina crees que eres perfecto, y entonces ahí es donde la gente no quiere revisar sus errores. Y si revisáramos los errores, no volvería. Entonces yo les digo, ¿qué pudo cambiar el pronóstico de este paciente? ¿Qué creen que es lo primero que pudo haber cambiado el pronóstico de este paciente para que no muera? Todo lo que puede haber cambiado. Lo primero, y ahí viene, es clave lo primero. Era importante, Jorge, pero primero, antes que la aspiración. ¿Qué fue antes de la neumonía aspirativa, Jorge? El ACV. ¿Y qué pudo haber cambiado el pronóstico del ACV? Exacto, pero esa tomografía, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosa no se hizo y se debió hacer? Que hubiese cambiado la trombolisis. Muy bien, Fernando. La trombolisis. Lo único que hubiese cambiado, no lo único, lo que más hubiese cambiado el pronóstico de este paciente era haberlo trombolizado y que haya sido efectivo. Si la trombolisis en este paciente fuera efectiva, este paciente incluso hasta sale caminando. Ya no se aspira, porque no pierde esa capacidad de proteger la vía aérea. Entonces, lo primero era la trombolisis. La trombolisis. ¿Ok? Lo segundo quizás era la reversión efectiva del ritmo, que eso no lo vimos y que probablemente normalmente, lamentablemente, no se suele hacer. Controlamos la frecuencia, pero muy poco nos preocupamos por devolverle el ritmo al paciente. Y meterlo nuevamente en sinusal en otros países es clave, ¿eh? Y muchas de las drogas que se utilizan para meter en sinusal, nosotros usamos mucha miodarona. En otros países no se usa tanta miodarona, ¿no? Entonces, usando fetilide, usan otras drogas que no solemos usar acá, precisamente porque no tenemos esa costumbre de mandar a sinusal, que también puede cambiar y no se hubiese reinfartado probablemente. Ahora viene lo que dijo su compañera antes. Ya se evitar la aspiración. Uf, eso es importantísimo. Y nunca, nunca en su paciente, si no lo trombolizaron, preocúpense por esto. Eviten la aspiración. Enséñenle al familiar a aspirar. A mí las enfermeras al principio peleaban conmigo, después ya no, me decían, ya, doctor, usted toma la decisión. Yo les enseñaba a los familiares, decía, en esa época no había tanto material como ahora, cómprate tu guantecito, bien, aspíralo, cuando notes que tu papá está, aspíralo, no estés llamando a la enfermera, señorita, tocando el timbre, que la enfermera tiene como 10 pacientes que atender y va a llegar tarde siempre. Aspíralo tú. No es difícil, es muy mecánico y muy fácil de hacerlo. Evitar la aspiración incluye, obviamente, varios pasos. Incluye la cabeza más 30 grados, la higiene oral es lo otro. Decían los familiares, ¿saben qué? Limpien, miren los dientes de tu papá. Parece, ¿no? Parece una cloaca. La boca como huele. Tenemos una salud dental pésima. Si tienen odontólogo en su hospital, porque hagan profilaxis a sus pacientes. Enséñenle a los pacientes, a las personas a limpiarle los dientes a su familiar. Y de esa manera, ¿no? También, aún se aspiren, bajan mucho la carga, bajan muchísimo la carga y la posibilidad de que hagan una neumonía. Y eso está demostrado, ¿eh? Eso está demostrado. Y lo otro, no hay que perderle miedo a la indicación de intubar al paciente o entubar,
cuando el paciente desatura mucho y se ahoga en secreciones. Entonces hay indicaciones para intubar precozmente al paciente. Este paciente las tenía, sí, por debajo de 300, probablemente ya estaba desaturando antes, ha debido ser intubado o tenía exceso de secreción. Entonces, eso es, ¿qué pudo cambiar el pronóstico del paciente? Como ven, son muchas acciones. Trombolizar, revertir el ritmo, evitar la aspiración, intubar y lo último, la elección del antibiótico que puede haber sido errónea al inicio. Le doy esa extracción a clín a un paciente en el Revaliate es un crimen, con el Almenara o en el Sabogal. Es un crimen. Yo sé que ese paciente, lo mínimo, piperacina, tazobactam. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Muy bien, chicos, preguntas respecto al caso, cosas que les gustaría saber más sobre esto, qué más se puede hacer, dudas. Los criterios para intubar al paciente son inicialmente incluso los criterios ya de ventilación mecánica. Todos los criterios de ventilación mecánica indican intubación precoz. Lo otro es el PAFI. En la ventilación mecánica es menor de 150, aquí es menor de 250. Con 250 ya debes intubarlo. Secreciones abundantes. Y eso lo ves en el manejo de las secreciones. A pesar de la septicisteína y la aspiración, el paciente se ahoga en secreciones. Protección de la vía aérea. Otra indicación, el Glasgow. Menor o igual a 8, indicación. ¿Ya? Por lo menos esas son claves. Glasgow bajo, secreciones abundantes, un PAFI menor de 250, es indicación de intubación del paciente. Alteplase. Para el trombolisis, netamente se usa alteplase o alteplaza, como llamamos, ¿no? No es nada, trombolizar no es nada difícil. Yo he trombolizado con lo más antiguo, que era la streptomicina, alteplase también. Generalmente la dosis va entre 9 por kilo, pero eso, como les digo, lo van a ver en el momento. Ahí la trombolisis es algo que ustedes tienen que observar y sobre todo saber indicaciones, contraindicaciones, porque el proceso no lo van a hacer todavía ustedes mismos, ¿no? Pero tienen que apoyar y siempre estén ahí, porque todo eso les queda como, sobre todo, el procedimiento, ¿no? Todos los cuidados que hay que tener previamente para no cometer ningún error. Evaluar bien la tomografía, pero también una placa de tórax. Porque, por ejemplo, ¿qué tal si tienes un paciente con un aneurisma de aorta o con un Marfan y no lo evaluaste bien? El paciente lo trombolizas y lo matas. Entonces, todas esas son cosas raras que uno tiene que ir viendo y en el camino se va aprendiendo. Muy bien, vamos al siguiente caso. Caso 2. Diabética de 50. Como verán ustedes, he escogido muchos diabéticos porque es lo que más van a ver hospitalizados. ¿Ah? Es lo que más van a ver hospitalizados. Diabética de 54 años que ingresa con una glucemia de 484. En el caso anterior ya les había dicho, ¿no? Siempre el control de glucosa desde que ingresa no puede estar por debajo de 60, ¿ya? La hipoglicemia es más dañina. Vamos, acá tienes una paciente con hiperglucemia severa, más de 300, 484, se le nota agitada y febril. Primera sospecha, 54 años, primera sospecha. ¿Qué podrían decir esa paciente? Podría ser, Emer, podrías estar adivinando, pero ¿por qué lo dices? Por la agitación, ¿no es cierto? Pero está febril, claro. Y la glucemia 484 está descompensada. Entonces ya vamos mirando, y eso es bueno, ¿ah? Generalmente, acuérdense que la cetoacidosis diabética proviene ¿no? De lo que viene a ser las complicaciones agudas de la diabetes, donde el estado hiperosmolar se asocia más al mal manejo y la cetoacidosis diabética es netamente aguda y se suele asociar
a eventos cardiovasculares, como por ejemplo infartos, ACVs, etcétera, a infecciones, sepsis, a traumas, entonces todo eso puede. En el COVID, ¿qué es lo que más se vio en los diabéticos? Cetoacidosis diabética. Entonces, muy bien que sospechen porque a veces no se siguen pasando las cetoacidosis por la emergencia, por las narices, como dicen. Entonces, si es así, entonces obviamente tengo una glucemia en 484, voy a corroborar esa glucemia, porque puede ser hemoglucotés, ¿no? ¿Y qué necesito solicitarle a priori? Además de pedirle la glucosa, quiero ver cómo está ese riñón, le pediré su creatinina, pero ¿qué necesito para comenzar a darle? Si es que le voy a dar insulina, ¿qué necesito urgente? Exacto, electrolitos. No solamente el sodio, no solamente el potasio, sino el sodio, sodio-potasio. Recuerden que también el sodio hay que corregir el sodio, sodio corregido, el potasio. Obviamente le pediré un análisis de gases arteriales, es básico. Buscaré el foco. ¿Cuáles son los focos más frecuentes en los diabéticos de infección? Primero, no, Carolina, el pie diabético es clásico, pero no es de los más frecuentes y su asociación con cetoacidosis es rarísima. Urinario, pero buena asociación. O sea, el pie diabético, o sea, es bien característico del diabético, obviamente, pero no es. Boca no tanto. Urinario, de ahí tienes piel, que puede estar el pie diabético, pero sobre todo la celulitis, ¿no? Es otro de los grandes focos, la piel, sobre todo celulitis, y la vía respiratoria, ¿no es cierto? Que es un poco más agudo y más evidente. Entonces le pediré su examen de orina, le haré un buen examen clínico y le pediré su radiografía de tórax. Y para todo proceso infeccioso siempre le pido su hemograma. Entonces, miren lo básico que no pueden dejar de tener su paciente. Ustedes son los que hacen las órdenes. No esperen que les digan y no solamente hagan lo que les digan. Si ustedes ven una situación, si yo sé que le voy a sacar un AGA, y eso lo hago, lo hace el interno, le voy a pedir, ¿no? Creatinina, urea, glucosa y electrolitos, le voy a pedir su examen de orina, le voy a pedir su radiografía de tórax, y si no tengo fiebre, para un evento cardiovascular le pediré de todas maneras una troponina y un electro, ¿no es cierto? Así es. Y vas desfocalizando, exacto. Vamos a la siguiente. Tiene historia, entonces dice, tiene historia de diabetes hace 15 años, obesidad, hipertensión e infecciones urinarias frecuentes. Llega con resultados de un hemograma con 16.600 leucocitos, hemoglobina en 18, examen de orina turbio con más de 100 leucocitos por campo y nitritos positivos. ¿Ah? Y nitritos positivos. Y entonces, cuando uno tiene en el examen de orina 100 esa cantidad de leucocitos, ¿es necesario la esterasa leucocitaria? Ya no, ¿no es cierto? Lo mandas a cultivo, pero ¿cuál es la importancia ahí de los nitritos? ¿Quién produce los nitritos positivos? Claro, los bacilos gram negativos, de ellos de lejos la Escherichia coli. Y eso es importante porque es el principal colonizador de estos pacientes, ¿no? Entonces, yo tengo casi certeza de que esto debe ser un E. coli, mando a cultivo, por tener repetición, ya voy pensando que podría ser un proceso, ¿no? Resistente. Tengo 16.000 leucocitos, 16.600 leucocitos, debe ser un paciente, ¿no? Debe ser un paciente séptico ya. Y entonces le tomé su AGA y ya tengo el resultado. Tengo un AGA con un pH en 7,08, un bicarbonato en 8, un PCO2 en 20, 8 por 1,5, 12, más 8, 18.
en el límite, todavía sigue compensado. Glucemia persistente alta y CPK en 1645. Creatinina en 2,6, la paciente está somnoliente y taquipneica. Eso no es cetoacidosis. Si yo le pongo cuerpos cetónicos positivos en la orina, pues le regalo ¿no? No, lo más probable es que sí los tenga. Pero mira lo que les voy a decir, ¿ah? A veces recibes el resultado de examen de orina en la emergencia y el paciente simplemente solamente te ponen el sedimento y no te ponen el resultado de cuerpos cetónicos y tú tienes que ir a pedirlo. Vas al laboratorio y le dices, señorita o señor, disculpe, ¿tiene usted el resultado bioquímico de la orina? Ah, sí, doctor, está ahí. Y ahí ves que ese cuerpos cetónicos, 3, 4 cruces. ¿Ok? Muy bien. Pero ¿qué te dice que esto es cetoacidosis también? Alguien lo puso ahorita, Eros. ¿Hay rhabdomiolisis en la cetoacidosis? Claro que sí. Porque recuerden que, ¿qué cosa es la cetoacidosis diabética? La cetoacidosis diabética es la ausencia total de insulina. ¿Cómo obtienes ATPs? Produciendo lipólisis y proteólisis. No solamente, y siempre nos olvidamos que no solamente se graba lípidos, sino se olvidan a proteínas. Y entonces, otro datito, guacho, o datito, como dice el doctor Ortiz, siempre pidan CPK. Les va a ayudar a hacer más preciso su diagnóstico. Ese CPK salió alto. Viene el residente, ¿por qué le pide CPK? Porque puede producir rhabdomiolisis. Y eso puede dañar más mi riñón. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo ya creatinina en 2,6. No sé si eso es antiguo o nuevo, o sea, descompensado. Tengo una acidosis metabólica compensada. Y para mí todo esto es cetoacidosis. ¿Por qué está somnolienta? ¿Será estado hiperosmolar también? No, ¿no es cierto? Todavía no. ¿Por qué está somnolienta? Porque recuerden que la cetoacidosis diabética puede ser leve, entre 15 y 18, moderada, entre 10 y 15, y cuando es menos de 10 de bicarbonato, es severa. Entonces, esta bicarbonato de 8 significa cetoacidosis severa, y la cetoacidosis severa da trastorno de sensorio. Y lo primero que te da, ¿qué cosa es? Somnolencia. Es lo primero que te da, somnolencia, ¿no? Incluso podrías tenerlo ya casi en coma al paciente. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cuál es el manejo? ¿Cuál es el manejo? ¿Tengo cetoacidosis? Sí. Es una cetoacidosis severa. Entonces, lo primero, intensa hidratación. Hidratación. Entonces, intensa hidratación, generalmente 500 por hora en el caso de cetoacidosis. Observar después de la segunda hora el sodio. Si el sodio corregido está por encima de 135, al medio normal. Y si el sodio corregido está por debajo de 135, todavía continúas con tu solución fisiológica, cloruro a 0,9. Entonces, cuando es mayor o igual a 135, al medio normal. ¿Qué significa medio normal? Significa agua destilada con un hipersodio. ¿Ok? Entonces, eso lo haces después de la primera hora. En la primera hora le pasarás 500 de solución fisiológica. Y después ya corriges, sodio corregido, ya necesitas el sodio. Entonces empezaste tu hidratación. Siguiente paso, lo que puso por acá su compañero, ¿no es cierto? ¿Cuál es? Insulina. Y entonces la insulina tienes dos opciones. Si vas a dar insulina en forma inmediata, o sea, si tienes la opción de darlo en los próximos 15 minutos, no necesitas bolo. Pero si te vas a demorar más de 15 minutos en instalar la insulina, sí se recomienda bolo. Entonces, bolo si va a haber retraso en el inicio de la insulina. El bolo
y la infusión se da la misma dosis, 0,1 unidades por kilo hora. O sea, una persona de 100 kilos sería 10 unidades. Una persona de 80, 8 unidades por kilo, 8 unidades en total por hora. ¿Se dan cuenta? Y acá tienes que tener en cuenta el potasio sérico. Si el potasio es menor de 3,5, primero repones el potasio. Corregir antes de la insulina. Y solamente das insulina si es mayor o igual a 3,5. Ahí sí das la insulina. Entonces, por eso es importante pedir electrolitos para el sodio corregido y para tu potasio. Muy bien, entonces corrige tu potasio. Y entonces ahí tienes el manejo de este paciente con cetoacidosis. Les comienzas a dar, comienzas a hidratarlo. Como has hecho bien las cosas, lo has hidratado, lo has estado haciendo controles de glucosa cada 2 horas, electrolitos también cada 2 horas. Cuando uno tiene una cetoacidosis, y le voy diciendo lo que hacíamos en mi época, nadie se iba a su casa. Tú tenías una cetoacidosis, yo no me iba a mi casa. Me quedaba toda la noche con el paciente hasta el día siguiente, hasta que lo tenga corregido. Recién descansaba cuando mi paciente estaba con una glucemia debajo de 250 y con un bicarbonato cercano a lo normal. Entonces yo decía, ya lo tengo compensado. Entonces logras lo que se llama el control metabólico. Generalmente es parcial al principio, pero ¿qué pasa con este paciente? Persiste la orina turbia. Los cultivos reportan un bacilo gram negativo BLE. El bicarbonato, Daniel, solo si el paciente está en riesgo de vida, generalmente por debajo de 6,9 de bicarbonato, ¿ya? Perdón, de 6,9 de pH. Por bicarbonato, generalmente por debajo de 5 tiene correlación con 6,9. Pero no se recomienda utilizar bicarbonato y no se requiere casi nunca en la cetoacidosis. Entonces tienes un paciente que ya hiciste el control metabólico parcial, pero persiste con orina turbia, dice. Los cultivos reportan bacilo BLE. ¿Qué cosa es un bacilo gram negativo BLE? Tú tienes vas a tener dos grandes condiciones de resistencia en los hospitales grandes del país. Vas a tener una resistencia por parte de los, ¿no? De la Escherichia coli, la Klebsiella, el Proteus, que son betalactamasas de espectro extendido. Y vas a tener otro grupo que son los productores de los bacilos gram negativos, productores de carbapemenasas. Y esos productores de carbapemenasas son básicamente Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. ¿Ok? Entonces, en los BLE, tú tienes básicamente el más frecuente, el Escherichia coli, tienes el Proteus, tienes Klebsiella, básicamente. A veces te viene, todavía no está tipificado el tipo específico, pero te dice bacilo gram negativo BLE. Tú ya sabías que era bacilo gram negativo con tus nitritos, mira. Y entonces, y dice que todo está así. ¿Cuál es la posibilidad? Lo acabamos de ver, esto. Entonces, ¿qué deberías utilizar? De pronto estabas utilizando ceftazidima o estabas utilizando ceftriaxona de antibiótico. Lo más frecuente es que ponen inicialmente ceftriaxona, ¿no es cierto? Ok. Pero ya sabes que esto no va a ser ninguna medida. Entonces, ¿qué le podrías dar? Todavía no te vas tan allá, ¿no, Aimer? Podrías todavía, siendo un BLE, podrías todavía darle, banco no tiene nada que ver con los bacilos gram negativos, Daniel. Piptas también falla, Carolina. Lo primero que usas es un carbapenén. ¿Pero qué carbapenén usas primero? Ertapenén. O sea, lo que más usas, ¿por qué usas más ertapenén en el caso de los bacilos gram negativos? BLE. Lo sueles utilizar más porque de esa manera no hay reacción cruzada de resistencia con los bacilos productores de carbapemenasa. Con la pseudomonas y con acinetobacter no hay reacción cruzada. Entonces, si tienes un E. coli puramente BLE, preferible usar ertapenem.
A veces te puedes haber demorado mucho y ya la infección puede haber avanzado. Pero lo ideal sería utilizar este ERTA. Doctor, el ERTA no lo tenemos, pero tengo IMI. Bueno, si no tienes ERTA, pues puedes utilizar imipenem o puedes usar meropenem. No es lo ideal, porque acá sí va a haber reacción cruzada de resistencia. Pero lo idealmente usa sertapenem. ¿Por qué no PIPTAS? PIPTAS no tiene un buen efecto sobre los productores de betalactamate espectro extendido. No tiene, o sea, es muy intermedio. O sea, prácticamente ninguna cefalosporina es útil en estos BLE. Generalmente los BLE rápidamente generan resistencia hacia las cefalosporinas. Entonces, por eso es mejor mínimo ertapenem y si no hay ertapenem, pues IMI o mero. Pero este paciente puede evolucionar, es un diabético y puede evolucionar mal. Y resulta que al inicio hubo mejoría, o sea, le diste su ERTA y luego y hasta mejor control metabólico, pero una semana después de la rotación, o sea, le dimos CERTA, ¿no es cierto? Puede suceder, ¿ah? No está bien elegido, pero el paciente reinicia fiebre y severo dolor lumbar derecho. ¿Qué es probable que esté produciendo siendo diabético? Claro, o sea, de un principio era una pilonefritis, Carolina, de un principio era una pilonefritis, pero ¿qué complicación de la pilonefritis puede estar haciendo como buen diabético? La falla renal está de por medio, claro que sí, pero ¿qué puede estar? Absceso es una buena posibilidad, Eros. Entonces, entre absceso y enfisematosa, así es. Las complicaciones que puede hacer va a ser o una pilonefritis enfisematosa o un absceso renal. ¿Cómo lo diferencio, doctor? El dolor. El absceso no suele doler, porque generalmente es perinéfrico y hay dolor pero leve. El dolor suele ser leve y lo descubres más por la fiebre. ¿Qué tipo de fiebre hace el absceso? Intermitente o fiebre en agujas, ¿no? O fiebre en agujas. En cambio, la pielonefritis enfisematosa, el paciente se vuelve tóxico, hace fiebre más constante y el dolor es mayor. Acá es más o menos el dolor, acá el dolor es intenso. Entonces, en la imagen, ¿qué vamos a encontrar en la imagen? En la imagen vamos a encontrar gas. ¿Ven? En la imagen encontraremos gas. Entonces, en este caso, el paciente nos desarrolló una pielonefritis enfisematosa. Entonces, acá la cosa ya se complicó. Entonces, acá sí, definitivamente vamos a tener que rotar a meropenem. Alguien por ahí nos podría decir, doctor, debimos darle meropenem desde el inicio. No, pues, el 90% responden, el 95%. Entonces no justifica por ese 5% que a todos les des el mero, a todos los ble les den mero. Claro, puede ser que termines dándole porque no tiene certa, pero lo ideal, no se imaginan la cantidad de ertapenem que hemos usado en estos últimos 20 años, desde que tenemos ertapenem. Y entonces, meropenem, acá sí tendría que ser la opción. Muchas veces el ertapenem en este caso, a veces se recomienda dar de todas maneras banco, pero yo no prefiero darle porque es muy nefrotóxico. Algunos dicen, el paciente está séptico, se te va a morir, por si acaso. No, yo prefiero dar ertapenem puro, claro, dosis alta, 2 gramos cada 8 horas. Y algunas veces, ahí sí también arriesgo mi riñón con amicacina incluida. La posibilidad de que el paciente con pielonefritis enfisematosa salga es 20-30%. No es muy alta. Incluso les voy a decir que el absceso, que es la otra complicación, pero incluso más frecuente que ¿no? Es más resolutiva, porque acá se hace drenaje, más antibiótico. Igual le vas a poner meropenem y le vas a hacer drenaje. Pero en el caso de la pielonefritis enfisematosa no hay manera de drenar nada. Tienes que esperar que haya respuesta. ¿Qué pasa si el paciente no responde y sigue con el dolor intenso e incluso comienza a hacer varios micros abscesos? Entonces, muchas veces la evolución tórpida va a llevar al paciente a la nefrectomía.
Muy pocas, pero nefritis enfisematosas yo he logrado ver que hayan salido con tratamientos solamente antibióticos. No, muchos han tenido que terminar en nefrectomía. Es una complicación rara, por suerte, pero siempre hay que tener en cuenta, la quise poner en forma, digamos, extrema, ¿no? Pero lo que más van a ver es absceso, ¿no? Absceso. Absceso, hacen su drenaje con su mero y la mayoría sale. He visto, y van a ver probablemente, pacientes diabéticos con absceso candidiásico en riñón. Increíble, pero así pasa. Absceso candidiásico también es factible. O sea, no siempre es bacilo gram negativo. A pesar de que al principio la infección era por bacilo gram negativo, hacen absceso, los drenas y ¡pum! Cándida, pero no sale cándida albicans, obviamente, sale cándida no albicans, ¿no? Entonces, tropicalis generalmente. Entonces, es interesante. Pregunta final, dice. La evolución tórpida. Pronóstico. De todo lo que han visto, el paciente estaba yendo bien. La mayoría de los pacientes con cetoacidosis deben quedar con tratamiento con insulina permanente. Generalmente, la mayoría de los pacientes que han hecho cetoacidosis diabética se recomienda continuar con insulinoterapia. Y si quieres combinarlo también. ¿Tenía daño renal el paciente o no? Probablemente sí lo tenía, ¿no? Pero si no lo tenía, ahora ¿qué le falta? Un riñón. Así que el paciente ya está en RC. Y había que definir cuánto de función renal tiene. Entonces, su depuración calculada, ¿no? Hacerle, si es posible, un radiorenograma. ¿Qué cosa es un radiorenograma, doctor? ¿Qué cosa es un radiorenograma? Si ustedes están en el Revalía Terminar o Sabogal, van a poder hacerlo, ¿ah? También en el INEM, incluso en Loaiza también, lo pueden enviar. Un radiorenograma es una gamografía renal. ¿Y por qué es importante? Cuando tú quieres definir a un paciente su pronóstico, ¿qué ventaja tiene el radiorenograma o la gamografía renal? Que es más preciso para dar dos cosas. A ver, ¿quién me dice? Al menos una. ¿Qué dicen? Una gamografía renal me va a dar una funcionabilidad más precisa, así es, te va a dar una mejor idea de la funcionalidad, ¿no? Porcentual, real y perfusión. ¿Qué tan perfundido está ese riñón? Un buen estudio para un solo riñón. En general, cuando uno quiere, por ejemplo, tener una buena idea de la funcionabilidad de un riñón, el radiorenograma o gamografía renal es el mejor estudio. Entonces te permite, y es mucho más ventajoso que hacer un urograma, ¿no? Una urografía, un uroten, porque siempre el contraste va a ser dañino para el riñón. En cambio acá, el marcador tecnecio no te va a provocar mayor problema. ¿Qué deberíamos hacer para cuidar ese riñón? Obviamente, primero, control metabólico. ¿Cuánto debería tener la glicosilada? En menos de 7%. Control de presión arterial. ¿Cuál es la presión arterial ideal? Menor de, en un paciente que ya tiene compromiso renal, no, 130/80. Ese es baja por el hecho de tener ya compromiso renal. ¿Qué medicamentos son útiles para preservar la función renal? Sobre todo antidiabético. No, la Medford, ten cuidado, la Medford la puedes usar solamente hasta 30. Pero para preservar la función, exacto, Eros, de inhibidores de la SGLT2. Pero ¿hasta cuánto puedes usar? ¿Hasta cuánto? Hasta que tenga 20. Por encima de 20 de depuración de creatinina.
Y obviamente los yecas y aras, si es que tienes hipertensión, son de elección. Lo puedes usar hasta el G4. Muy bien, chicos. Espero que, como le digo, han visto que muchas cosas se pueden hacer con calma, evaluando bien al paciente. Eh, si tienen dificultades en su internado y todo el tiempo uno tiene preguntas, si no las tienen a la mano, no pregunten a Google, por favor. Por lo menos usen una IA, si pueden usen buenos manuales y siempre, no, yo leo siempre mis mensajes, pero no inmediato, algunas veces sí, y de inmediato me pueden mandar el mensaje de su caso al WhatsApp y yo los ayudo sin ningún problema. ¿Ya? 996289936 y rápidamente. Entonces hagan su encuestita, nos van a ayudar a mejorar esta actividad. Como le digo, guarden, no me llamen por teléfono porque no lo voy a contestar, pero sí me pueden escribir y no más de 12 horas debo estar respondiéndoles. 996289936, si es una gran emergencia, ahí sí me timbran, los leeré, no les contestaré, pero los leeré y los puedo ayudar con el caso, con lo que deben hacer, con la orientación, que es lo más importante, ¿ya? Alguna vez algunas estudiantes, algunos alumnos que hemos tenido me llamaron porque si les podía ayudar a un procedimiento, fui y les ayudé. Bueno, en el REBA, que es donde yo tengo un poco más de entrada, pero en ningún momento. Está acá, 996-289936. 996-289936. Y como le decía, básicamente mándenme si quieren mandarme un caso difícil, eso me encanta, no tengo problemas. Y orientación, manejo, sobre todo terapéutica, los puedo ayudar con mucha facilidad. ¿Ya? Muy bien, chicos, les agradezco su atención nuevamente, son muy amables, espero que hayan sido casos que les ayuden y definitivamente repasen los subtemas que han visto que hemos podido tratar hoy día. Les agradezco sobre todo al grupito que ha interactuado, me permiten avanzar y la próxima vez será más y mejor. Muchas gracias, buenas noches, hagan por favor la encuesta, ayudarán mucho, nos ayudan mucho a mejorar. Gracias.